Ahí está Ceci Devana. El presidente, ¿qué dice? Hace segundos nada más, José, el presidente escribe: hola Nachito y cómplices, les paso algo del Código Penal. Y cita el artículo 194, que dice: el que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire, o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de 3 meses a 2 años. Bueno, y si mirás la cadena, después mostranos, Larissa, toda la cadena de tweets que está haciendo el presidente, digo, en modo avión, ¿no? En modo avión, no, me refiero, es literal porque está yéndose Está en vuelo ya a la cumbre de ni más ni menos que el Tea Party, ¿no? Exactamente, Washington, mañana a las 3 de la tarde, hora de Estados Unidos, 5 de la tarde, hora nuestra. Milei va a estar exponiendo ahí, es uno de los oradores principales, ¿no? Va a ser, tengo unos detalles de lo que va a decir allá, va a ser un discurso más bien técnico, un discurso que está vinculado con la situación, fíjate, porque cuando va a esta Feria Forexport habla más en modo presidente pero economista de la regulación de los monopolios y por qué no sirven. Mirá que te tira. Otra bomba. La señora que nos está mirando en su casa dice, ¿Qué bueno, pasó? va a hablar de eso. Va a su discurso, acuérdense que se los anticipamos aquí en la pantalla de La Nación Más. Saludo a todos rápidamente. Damián Dipache, Noche Caliente, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, José? Un placer estar acá. Facundo Nejamkis, buenas noches. Hola, José, ¿cómo estás? Cara menos conocida, pero tema muy profundo, que es el de Francisco Salles. Francisco, bienvenido. Gracias. Economista ecuatoriano, uno de los arquitectos de la dolarización de Ecuador, uno de los hombres que estuvo allí de los cerebros de la dolarización. Ceci, arranquemos con vos, pero repasando lo que pasó con el presidente durante los últimos minutos. Repasamos el timeline del presidente Javier Milei con varios retweets y varios protagonistas, ¿no? Por un lado, Felipe Núñez lo repostea, en este caso el presidente, dice: la nación no está incumpliendo de ninguna manera con la provincia de Chubut. Exacto, y cita ahí a Toto Caputo, ¿no? Que antes veíamos, vos citabas lo que tuiteó el ministro de Economía, bueno, acá agraviando a la figura de Nacho Torres, ¿no? Esto es muy duro, recordemos, Nacho Torres, figura de la nueva política, ¿no? También absolutamente, hay que y una figura con la que el gobierno mantuvo contacto aún en los momentos más difíciles de la discusión, porque además tenían un diálogo institucional en lo que era la cooperación de nación con la provincia de Chubut por los incendios en Parque Nacional Los Alerces. El diálogo entre Guillermo Francos, que estuvo hoy acá hablando del tema, y el gobernador Torres era permanente por ese motivo, más allá de lo político. Bueno, Facundo Nejamkis, esto que estamos viviendo, ¿qué significa? Es una vuelta más del juego, ¿no? Yo recuerdo cuando fracasó la ley Ómnibus, el ministro de Economía señaló que como el ajuste no se iba a poder resolver con algunos de los aspectos fundamentales que tenía aquella ley, recuerdo por ejemplo el tema de retenciones y demás, no recuerdo en este momento exacto qué características tenía ese paquete fiscal, entonces dijo el ajuste se va a hacer igual, la dimensión y el tamaño va a ser el mismo, lo van a tener que pagar las provincias. Alguien va a tener que pagar el ajuste, él lo señaló, lo dijo públicamente, me acuerdo, esa misma noche. Lunes, y bueno, viernes 26 de enero fue, parece una viernes eternidad. 26 de enero. Viernes 26 de enero, 8 bueno, de la noche. Yo creo que estamos viendo varias rondas de ese juego. Vimos la suspensión del fondo para el transporte público en el interior, de subsidios para el transporte. Después vimos la suspensión del FONIT para el incentivo docente. Y ahora estamos viendo esto en particular a las provincias. Aparentemente, en el caso de Chubut parece que fue más fuerte, pero por lo que dicen algunos otros gobernadores, a otros gobernadores ha pasado algo similar y por eso se despierta una solidaridad casi es interesante casi lo que absoluta. decís y está vinculado con lo que tuiteó Caputo, y me interesa la opinión de Damián Dipache. Cuando Toto Caputo, el ministro de Economía, tuitea, cita a otras provincias. Creo que en el tuit pone, hay otras 10 provincias. ¿Qué es lo que se pelea? ¿Qué pasa? La realidad que los fondos, las transferencias discrecionales el año pasado, en algunas provincias llegaron a representar el 12% de los ingresos totales. Ejemplo, La Rioja, Buenos Aires 9,6%, las discrecionales. Esta que recién Martín Bennett dice, no podemos emitir para seguir sosteniendo la inflación que tenemos en Argentina. Pero además, las transferencias, las que se coparticipan, las coparticipables, en algunas provincias representan el 80% de sus ingresos totales. Y en muchas provincias como esta, también dependen los sueldos. los sueldos de esas Bueno, ahí provincias. está el tema, ¿no? Y también en muchas provincias, como lo decíamos recién, son gobernadores nuevos que están recién
desembarcando y ya se dan vuelta y no tienen fondos. Ahí está, mira, hay otras 10 provincias que tienen deuda con el fondo fiduciario. Haremos el cruce en los próximos minutos de quiénes son esas provincias, ¿no? Igual, porque también... igual ahí hay una situación. La situación del superávit fiscal y primario y financiero que se dio en enero está bastante endeble. Porque no es que el gobierno dice, bueno, esta batalla la tengo ganada. De hecho, la recaudación ahora en febrero está cayendo en términos reales. Sí, está cayendo 33%. Sí, el impacto de la economía real. Claro, entonces, o sea, te está cayendo la recaudación, vos tenés que querés ir a un superávit. Bueno, no está la posibilidad alguna que la nación pueda incrementar justamente las partidas para sostener a las provincias, ¿no? Mira, le estaba diciendo a Carlos si podíamos poner un gráfico, me lo recordaron recién en Twitter, para que veas la situación de las provincias. Mirá, ¿no es, ¿viste que Martín Menem te dijo 10 años? Sí. Miren este gráfico. Santa Fe, 2004 al 2022, ¿cuánto creció su PBI? 53%. Fíjate cuánto creció el gasto público respecto al producto. PBI es el conjunto de riqueza que genera de la producción de esa provincia en un periodo de un año. Sí, no, esto fue del 2004 al 2022. Wow. Justamente cuando te decía Martín Menem en los últimos 20 años, acá la tenés, en datos. Mirá. Fíjate, creció 53% su economía, pero el gasto público creció 123%. Chaco, creció 84% su economía, pero el gasto público creció 117%. San Juan creció 59%, su gasto público 106%. La Pampa creció 72%, su gasto público 100%. Buenos Aires 57%. Fíjate, todo, ninguno le cierra las cuentas acá está el a punto, nadie. Y me parece un buen disparador para Francisco Sáez. Repito, es economista de Ecuador, uno de los arquitectos de la dolarización. Viene con el diario El Lunes. Si uno juzga lo que dice el libro de Javier Milei, El fin de la inflación, si lo lees, está rajatabla lo que va aplicando. ¿Qué es esto que estamos viviendo con una mirada no tan endogámica como la nuestra? Bueno, están ustedes viviendo ahorita un ajuste fiscal, pero realmente el ajuste fiscal es solo la mitad del tema. La otra mitad del tema es un ajuste monetario. El presidente ha prometido una dolarización y pienso yo que con una dolarización él lograría muchos de estos objetivos más rápidamente. Es decir, el rato que tú dolarizas, tú realmente le quitas muchas herramientas de negociación a las provincias y a todos los que están buscando un déficit. Así que pienso que si dolariza antes, va a tener mucha más fortaleza de negociación con todos los que están buscando abrir las cajas fiscales para conseguir financiamiento deficitario. ¿Qué pasó en Ecuador cuando dolarizaron? En términos presupuestales. En términos de la gente, porque hay un punto como que, y pasa mucho en Argentina, que esto sorprende hoy el número 2 de Estados Unidos. Una de las cuestiones que más lo sorprendió, y vos, Ceci, fuiste testigo, es que en la Argentina todo el mundo habla de déficit fiscal, todos hablamos de qué pasa con... Y no es tan habitual, digo. ¿Qué pasa con el metro cuadrado de la gente en el momento que se dolariza? Lo primero que pasa es que dejas de hablar de los déficits fiscales, dejas de preocuparte. ¿Qué porcentaje del tiempo pasan ustedes hoy por hoy preocupándose por lo que va a pasar mañana, pasado mañana, porque les todo el día, ¿no? Exactamente. Entonces, imagínate cuando te quitemos ese problema de encima, todo ese tiempo tú lo puedes dedicar a productividad. Entonces, lo que pasa, lo primero que pasa es que desacoplas del sector privado al sector público con la dolarización. Porque, sí, ¿o no? ¿Le puedo hacer una pregunta, José? Sí. ¿Cómo no? El año pasado yo fui a estudiar a Ecuador la dolarización. Y de hecho ese documento se lo había pasado a Milei porque era el que más hablaba de la dolarización. ¿Y cuál fue la experiencia que yo retomé? Que si bien solucionó la inflación fuertemente, estabilizó, no solucionó el problema fiscal, porque Correa cargó de más tributos a todo el sector productivo, de hecho le hizo perder productividad y competitividad y además se endeudó en el mercado, de hecho tuvo dos, digamos, default. O sea que soluciona el problema, pero ojo que si no tenés arregladas las cuentas... Es hasta peor. O sea, Correa logró Correa logró abrir y crear dinero falso dentro de la dolarización. Es decir, pero el tema ahí es que la dolarización sigue incólume y es 88.7% popular. Entonces... 88.7% de aceptación de la gente. Así es. Esa es la aceptación de la dolarización. Bueno, vamos a lo que está pasando con Nacho Torres. Acaba de tuitear Nacho Torres, lo viste en la entrevista de Luis Majul, de Esteban Trebucci también, de Pablo Rossi, y acaba de tuitear, y quiero tu análisis, Facundo, esta noche. Me habían dicho que los viernes sean tranquilos. Presidente, quiero decirle que a diferencia de otros, yo no le tengo miedo. No vamos a ceder ante sus insultos, amenazas o aprietes. No creo en la violencia y voy a defender, fíjense la semántica, ¿no?, a los chubutenses, que es su territorio,
hasta las últimas consecuencias. Usted tiene que gobernar para todos los argentinos, repetimos, como bien decía Ceci, lo dice Nacho Torres, que en definitiva es un aliado, un conjunto de intersección. Sí, claro. ¿Facundo? No, acá hay otra discusión adicional a la que estábamos describiendo recién. Una es la discusión, por supuesto, por los recursos, y la otra es la discusión con quién carga con el peso del ajuste. A ver, porque al final del día los que prestan mucho de los servicios son los gobernadores. Entonces, el ajuste que hace el Estado Nacional y que le exige a las provincias va a tener un impacto directo sobre los servicios que presta los gobiernos provinciales, educación, transporte. Entonces la pregunta es, si los gobernadores no discuten con el Poder Central, el peso del ajuste lo tienen que cargar ellos. Es decir, la sociedad les va a reclamar a ellos por la caída en los servicios, en la calidad o el aumento en el precio de los servicios, en fin, todos los aspectos vinculados a un Estado que va a cumplir muchas menos funciones que la que cumplía antes, que va a tener menos cobertura y que los servicios que presta van a ser más caros o que incluso se va a ver, por ejemplo, como en el caso de La Rioja, obligado a emitir un bono. Entonces, la pregunta es, si el gobernador no dice nada sobre eso, los ciudadanos de su provincia, hay un tema también de supervivencia política, le van a reclamar a cada gobernador que defienda su pago. Que defienda, directamente Su pago, cargarle, pago chico, directamente le van a cargar el deterioro del servicio. Entonces, digamos, acá la pregunta es, o no dicen nada y se ponen de espalda a su sociedad, o se ponen delante de su sociedad y se ponen a la cabeza del reclamo. Esto desata, en mi entender, una dinámica muy compleja, que es una dinámica de conflicto entre la nación y las provincias, que es muy difícil saber dónde puede parar y que tiene un impacto central en el Congreso. ¿Y por qué digo que tiene un impacto central en el Congreso? Porque en Argentina los congresistas, todos sabemos, los diputados y los senadores, son representantes, por supuesto, del pueblo, los primeros, de las provincias después, pero los gobernadores cumplen un rol clave en el armado de esas listas. Y por lo tanto, ese enfrentamiento deriva para mí en una situación de mucho más trabas y dificultades para aprobación de leyes en el Congreso. Es decir, una de las cuestiones fundamentales, acá la pregunta es, más a los economistas que a los politólogos, es la siguiente. Se la damos a usted. Supongamos que el presidente Milei está desarrollando un programa que económicamente está destinado a tener éxito, va a funcionar. Que el ajuste que él reclama produce esa B corta y después del valle, ¿no? Como le dicen, viene la subida y la Argentina empieza a crecer. ¿Ese crecimiento es solo, digamos, atribuible a ese programa económico o necesita un contexto de normas institucional que también promueva inversiones? Entonces la pregunta es... Bueno, no, porque la dolarización simplemente no necesita, tú decías bien, o sea, la dolarización funciona como un freno a los políticos y funciona extremadamente bien. Es decir, en el Ecuador le han tirado todo en contra. El Ecuador no ha tenido ningún presidente que ha estado a favor de la dolarización, ha tenido a Rafael Correa que trató de tumbarla y sin embargo sigue o sea, la economía ecuatoriana sigue creciendo, no crece al ritmo que podría crecer si hubieran una cantidad de otros cambios, pero crece. De hecho, el PIB real del Ecuador ha crecido más que la Argentina en los últimos 20 años. La única década que la Argentina le ha ganado en crecimiento de PIB real en los últimos 30 años es la década de la convertibilidad. Bueno, ahí hay un punto y les agradezco mucho, Ceci, te quedás para el pase con Paulino para más información. Es una noche más caliente que lo habitual, los viernes estamos más tranquilos, pero gracias por venir y darnos su aporte y ya vamos a venir con el pase con Paulino y con información de último momento que tenemos